Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias otra vez por acompañarnos a este evento especial, el segundo de este año. Este evento pues fue recomendado ahora sí por el doctor Ignacio Guízar, de Franz Kafka, de Carta al Padre. Y bueno, estamos pues muy contentos. Les confieso que había escuchado mucho de este documento, pero de esta obra literaria, pero yo nunca la había leído hasta ahora. Entonces, bueno, espero que también les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, nos presento para los que todavía no nos conocen. Nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. El principal objetivo que nosotros tenemos es transmitir a todos los interesados en el psicoanálisis este saber de una forma más accesible. Y hoy pues nos acompaña Miguel Leija, que ya ha estado con nosotros en otros seminarios, bueno, otros eventos especiales, perdón. Y bueno, les comento, tengo la palabra seminarios porque es la primera vez que va a estar con nosotros Miguel en un seminario que ahorita les platicaremos, entonces también estamos muy contentos. Él es gestor cultural, socio de Sutil Mind, no sé si lo estoy pronunciando bien, Miguel, Corp SA DSB. Es licenciado en Relaciones Internacionales y cofundó el colectivo Trazos Urbanos 2.0. Es crítico cinematográfico por parte de Cine Nueva Tribuna y tiene un proyecto Cinema Cuarentena para la difusión de cine clásico. Les puse aquí un logotipo que se llama Cinema Cuarentena. Ustedes lo pueden buscar en Instagram. Él hace como reseñas de cine que también están muy interesantes, entonces ahí lo pueden ver. Y si residen aquí en San Luis Potosí, como yo, tiene un cineclub los jueves y los domingos, también donde pueden ir a ver ciertas películas. Y también hacen una crítica de cine también muy interesante entre todos. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos, Miguel. Y el doctor Ignacio Guizar, que ha estado en la mayoría de nuestros eventos especiales. Él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica. Es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental. Es psicoanalista, cantautor y docente a nivel maestría e investigador. Entonces, bueno, gracias, doctor, por acompañarnos. Cuando vea la grabación, lo verá. Y bueno, permítanme tantito, nada más le voy a contestar un mensaje rapidísimo que ahorita lo voy a asesorar. Gracias. Esto de las fallas técnicas de internet. Y bueno, les quiero presentar los seminarios que vamos a tener próximamente. Este, Está que ya va a empezar la próxima semana. Va a estar muy interesante. De hecho, es un tema que ustedes sugirieron en las retroalimentaciones que hemos tenido de los seminarios. Es suicidio y síntoma, nudos, goces e incidencias clínicas. Es impartido por el doctor Antonio Bello. Son 4 sesiones de 4 horas cada una. Son todos los viernes. Y bueno, les voy a platicar un poco acerca de los temas para no alargarme tanto. Los temas que se verán en este seminario serán las clínicas en psicoanálisis, un recorrido en su lógica, el acto suicida, acting y pasaje al acto, del síntoma al síntoma y la función de los goces bueno, incidencias clínicas. O sea, va a ver un poco como esto de cómo desde el seminario 23, de lo de James Joyce,
cómo empieza como a entrelazar esto del sintoma y del arte. La verdad es que va a estar muy interesante, entonces yo les aconsejo mucho. El doctor Antonio Bello, siempre es como muy dinámico en sus seminarios, siempre busca como mucho involucrar a los asistentes, entonces también se los aconsejo mucho si están en vivo, ¿no? Porque se logra como una dinámica muy bonita, entonces este va a estar en febrero. Y luego tenemos dos seminaristas nuevos que van a colaborar con nosotros en marzo. El primero es Mauro Amor. Nos acompaña desde Argentina. Su seminario se llama Trastornos neoliberales, efectos del discurso capitalista en el sujeto del inconsciente. Este seminario él ha estado investigando respecto al tema, entonces es su investigación. Se van a ver temas como son introducción a la conceptualización de de los cuatro discursos, perdón. También se va a ver el discurso capitalista, estructura y funcionamiento, trastornos neoliberales, una afección textual. También se va a ver lo constitucional y lo accidental, el sujeto, el objeto y el otro con O mayúscula. También se va a ver ataques, crisis, pánicos en los trastornos neoliberales, las perturbaciones del objeto mirada. También se va a ver la manía de lo útil y su alteración del tiempo. También lazos amorosos modernos y recomposición de las ficciones, el amor de transferencia. Y también vamos a tener a Marco Antonio Macías. También ha sido, ya, doctor, aquí está con nosotros. También va a estar Marco Antonio Macías, él va a estar dándonos un seminario que también es producto de su investigación, que se llama El duelo y el goce, dos situaciones subjetivas que nos encontramos de manera cotidiana en la experiencia psicoanalítica. Así como está en el título, se va a dividir este seminario. Primero se va a ver toda la parte del duelo y luego también se va a ver toda la parte del goce y se van a entrelazar. Entonces también va a estar muy interesante. Y por último, pues les tenemos esta sorpresa porque es un seminario que yo diría es como algo que estamos como fusionando. Es la primera vez que hacemos algo así. Vamos a meter esta parte artística y esta parte psicoanalítica. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a los que van a dar el seminario. Me gustaría que Miguel, no sé si nos gustes hablar un poco acerca de lo que va a tratar esta parte literaria de este seminario. Claro, Mariana, muchísimas gracias y primero que nada, bienvenidos a todos y todas. Es un honor enorme, como siempre, para mí estar aquí compartiendo con ustedes y creo que esta es la palabra clave, compartiendo. Básicamente lo que vamos a estar haciendo durante este seminario tan interesante es desentrañar al máximo una obra tan compleja como lo es los versos satánicos del británico Salman Rushdie. No solamente nos encargaremos de nuestra parte de brindar toda la información y el contexto necesario para entender al máximo lo que estamos leyendo, sino también en conjunto vamos a ir desgranando los mecanismos que hacen que la obra funcione tan bien pues nada, esa es una de las razones por las cuales es una de las lecturas obligadas que tenemos que hacer al menos una vez en nuestra vida, si es que eso existe, así como Carta al Padre, la obra completa de Franz Kafka. Entonces, pues nada, por acá vamos a estar en un seminario en donde desde mi lado vamos a estar haciendo el análisis literario. Y como les digo, mis sesiones van a ser muy colaborativas, en donde mi papel va a ser incitar el diálogo para que a partir de ahí, desde de las distintas visiones que tengamos cada quien, vayamos construyendo un análisis para exprimir al máximo la obra, ¿no? Entonces, va a estar increíble como la obra misma y los invito a todos y todas a participar. Gracias, Miguel. Y doctor, bienvenido, por fin. Y nada más, no sé si quiera usted, ay, déjeme, tiene el micrófono apagado.
Ahí no sé si tenga abajo el microfonito. Ya vimos a su asistente. Cancelar silenciado. Ya. Gracias. Ya. Gracias. Pues me prestó Mari Carmen su computadora porque el teléfono imposible, no me dejó entrar. Muchas gracias por la espera. Buenas noches. Doctor, no sé si guste hablarnos un poquito acerca del seminario que tendremos en junio con usted. Sí, en principio, hablar que esa invitación me gustó mucho. Quiero decir con respecto a esa oportunidad, con todo el escándalo que ha generado este libro en el mundo y además ya dos que tres tragedias en función precisamente de un cuestionamiento religioso. Acá yo creo que va a ser muy importante para nosotros, desde el punto de vista psicoanalítico, revisar lo que tiene que ver con las verdades que, digamos, las historias y todas las tradiciones que tienen que ver con las religiones con respecto a la cuestión de lo demoníaco, eh, que veamos qué hay, porque si tengo que decirlo y adelantar un poco, el infierno es la guerra. ¿Qué pasa en función de la guerra? ¿Qué sucede? ¿Y qué dicen esos dos protagonistas de la novela al derribarse su avión? Es importantísimo que revisemos todas las reflexiones que han generado y han levantado tanta ámpula en el mundo como para que a lo mejor revele verdades que no queremos saber los seres humanos, pero a lo mejor revela mucho de nuestro propio psiquismo y no propiamente de una cultura en general, o quiero decir en particular, sino de lo que puede ser algo universal del mundo. Entonces, a mí me gustaría mucho indagar, meterme a fondo, echarme el chapuzón para poder encontrar esas verdades que pueden ser universales para nosotros y que puede abordar el psicoanálisis. Gracias, doctor. Este seminario van a ser 16 sesiones, van a ser sesiones intercaladas entre lo literario y psicoanalítico. Por ejemplo, el doctor Ignacio va a hacer sus sesiones quincenales y bueno, Miguel también. Y pues es un libro, sí muy polémico por toda la cuestión, es de la religión, musulmana, ¿no? Y entonces es toda esta religión, es muy satírico, habla como de esta cuestión como de la farsa y habla muchos temas muy importantes que hoy en la actualidad pues estamos viviendo, ¿no? Esto de la migración, esta cuestión como del lenguaje, esta cuestión también es mucho del realismo mágico en la cuestión como de los recursos que utiliza el libro, también mete esta cuestión de los sueños tiene mucha riqueza este libro, la verdad es que es algo como muy, muy bueno, por eso es algo que estuvimos mucho hablando y como que estábamos como un poco indecisos por el título, porque dijimos, luego van a pensar que es como de Satán o algo así, pero no va como de en ese modo. Pero la verdad es que es un libro muy, muy rico en cómo está escrito, pero también en todos los temas que se tratan en él, ¿no? Entonces, bueno, yo les animo a que se metan, a que estén con nosotros, acompañándonos a vivirlo, a experimentarlo. Y bueno, ahorita en el grupo les mando un poco más del programa de cada uno para que lo vayan leyendo con calma. Aquí están nuestros contactos, nuestro mail, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube donde pueden ver estos eventos especiales grabados. Y ya sin más, para no quitarles más tiempo, vamos a empezar. Miguel, ¿nos puedes hablar un poco? Claro que sí, con muchísimo gusto, Mariana. De nuevo, agradeciéndote muchísimo toda esta labor cultural que haces por
pues poner a tantas voces distintas para disfrutar y sobre todo para cuestionarnos y a partir de ahí, pues aprender a ser mejores personas. Si es que la palabra mejores nos sirve de algo porque analizando la obra de Franz Kafka es un adjetivo bastante importante, ¿no? Ah, como bien comentó Mariana, yo soy de profesión crítico de cine y eh, la labor principal de un crítico es situar una obra dentro de su tradición. Entonces, lo que me encantaría hacer en este momento, a manera de introducción, es un poquito intentar brindar toda la información necesaria para entender el contexto de quién es Kafka y cuándo, cómo y dónde fue escrita la obra para pasarle la palabra al doctor Ignacio y empezar ahora sí a hablar con todo de esta obra tan interesante y tan importante en la historia de la literatura, ¿no? Citando al doctor en literatura comparada, a José Carlos Rodrigo Breto y a muchísimos otros críticos literarios estudiosos, si el canon occidental de la literatura nosotros lo tuviéramos que reducir a tres nombres, los primeros dos serían Shakespeare y Cervantes, y el tercero de ellos sería Franz Kafka. Suena bastante fuerte decir esto, pero razones y motivos sobran para poner en este pedestal a un autor tan importante como lo es este señor de aquí. Pues qué mejor que haber leído Carta al Padre para adentrarnos un poquito en su obra, a pesar de que es una especie de rara avis dentro de su literatura, ¿no? ¿Por qué es tan importante Kafka? Sobre todo porque nos da las herramientas para entender al ser humano moderno. A ver, tenemos que situarnos un poquito históricamente de en dónde fue que Franz Kafka escribía. A ver, recordemos que los 10 siglos que nosotros vivimos, que el ser humano occidental vivió durante la Edad Media, era un ser que todo su pensamiento y todo su actuar estaba supeditado a la idea de un Dios que dictaba cómo debía ser el mundo. Y la interpretación de lo que este Dios quería de nosotros, hablando en términos muy generales, estaba definida por medio de reglas, por medio de instituciones formales e informales, hechas por seres humanos que encarnaban esta institución de la iglesia, ¿no? Entonces, en el momento en el cual el ser humano occidental deja o da paso a pues esta siguiente etapa, dejando detrás la Edad Media con el Renacimiento, es cuando como seres humanos nos empezamos a dar cuenta de que no es no es obligatoria o no es del todo necesaria la idea de Dios para entender nuestro papel aquí en el mundo. No, entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas obras magníficas, increíbles de el Renacimiento en Italia, la tesis filosófica que va acompañando históricamente este periodo es justamente utilizar al ser humano como la medida de todo. Ellos utilizaban la palabra hombre, ¿no? El hombre como medida de todo. Creo que ahora lo entendemos un poquito mejor si decimos el ser humano, para ser un poquito más generales y no excluir al 51% de la población, ¿no? De minoría no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano occidental se liberó de esa idea de Dios y empezó a decir, perfecto, si el ser humano es la medida de todo, vamos a ver cuál es el máximo potencial que podemos alcanzar, ¿no? Entonces, con estas ideas vienen acompañados grandes descubrimientos científicos y hablando, pues, obviamente con ciencias naturales y también en cuanto a las ciencias sociales, ¿no? Tantos avances que hubo en la historia del pensamiento gracias a habernos liberado de esta idea de que todo lo que teníamos que hacer, todo lo que hacíamos y pensábamos los seres humanos estaba supeditado a la idea de un Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ese potencial máximo que nosotros podíamos alcanzar llegó a un punto de no retorno, que fue la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, porque ahí fue cuando el ser humano se dio cuenta, tanto el occidental como el oriental, como todos los demás que estamos dejando fuera, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que teníamos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron todas estas grandes ideas acerca de el potencial infinito que tenía el ser humano? Pues este fue el hecho que dio paso a la posmodernidad, en donde nos encontramos con un ser humano que ya no sabe ni quién es, ni a dónde puede llegar, y ya no sabemos si somos buenos o malos, si estas palabras nos sirven para definirnos o sirven para algo, ¿no? La literatura de Franz Kafka, a pesar de que fue escrita unos años antes, de lo cual ahorita hablaré un poquito,
es igual, es así. En Franz Kafka no hay respuestas. ¿No? Cuando nosotros nos ponemos a leer principalmente sus relatos, yo personalmente les recomiendo muchísimo un librito de pequeñitos relatos que se llama Contemplación. Nos damos cuenta de que existe como todo este entramado críptico y misterioso en donde hay muchísimas interpretaciones y yo estoy seguro de que Kafka no quería escribir obras en donde hubiera una respuesta única. ¿Por qué? Pues porque así es la realidad. Entonces, es increíble porque Franz Kafka, a pesar de que escribió a los inicios del siglo XX, nos da las herramientas necesarias para, como seres humanos, entendernos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, ¿no? Pasa algo muy importante con Kafka, muy interesante, y es que es dificilísimo intentar rastrear las influencias de este escritor. Cuando tú te pones a pensar en autores anteriores a Kafka, te das cuenta de que en su literatura no hay grandes trazos de estas influencias. A ver, seguramente habrá leído a Dostoyevsky, seguramente leyó a Tolstoy, leyó a Balzac y a todos estos grandes escritores y escritoras, pero no es fácil rastrear las influencias de Kafka, pero después de que Kafka partió de este mundo y se empezó a difundir su obra, en o en la gran mayoría de las grandes obras que escriben el canon, por así decirlo, aunque es un concepto que no nos encante tanto, no nos encanta tanto, no dejamos de encontrar la influencia de Kafka, ¿no? No deja de ser citado en grandes obras, como, pues por ejemplo, ahorita hablamos muy bien de los versos satánicos, ¿no? Está, literalmente hablando, por ejemplo, hay una huella muy grande en todos los escritores latinoamericanos del boom también un poquito antes y los posteriores al boom. No dejan de referenciarlo, ¿no? En cuanto a la filosofía, también las principales corrientes filosóficas, los principales pensadores como Michel Foucault, Albert Camus, no dejan de citarlo. Incluso Camus tiene un ensayo muy interesante sobre él, ¿no? Para la sociología, la escritura de Kafka nos ayudó a entender los totalitarismos que llegarían justo después de su muerte, ¿no? Y a diferencia de toda la literatura anterior a él, por ejemplo, la literatura romántica que terminó alrededor de, ¿qué será?, unos 50 años antes de su nacimiento, nos encontramos en la obra de Kafka con protagonistas que, por ejemplo, no tienen propósitos claros. No hay héroes o villanos muy bien definidos y sobre todo los protagonistas tienen una identidad muy frágil con la cual nos sentimos los seres humanos modernos súper identificados. ¿No? Podemos encontrar en sus escritos grandes retazos de la burocracia como una especie de pesadilla, ¿no? A él le tocó vivir y formar parte dentro de este aparato estatal de la administración pública y en sus obras queda narrado como algo metafísico y aterrador, ¿no? También esta culpa de la cual tanto nos encanta hablar. Sobre todo a nosotros, heredores de la cultura cristiana, a pesar de que él era judío, en sus obras nos encontramos a personajes con una especie de culpa injustificada, en donde el simple hecho de existir los hace sentir que ya han fallado en algo, ¿no? Y en cuanto al estilo encontramos también algo bien interesante, y es que la obra de Kafka tiene una prosa súper limpia, muy precisa, quirúrgica, ¿no? Como si estuviera, él era un abogado de formación, ahorita hablaré un poquito de eso, ¿no? Y creo que se puede notar en la forma que él tiene de escribir. Pero pasa algo muy interesante y a pesar de que escribe de esta manera, entre comillas, tan mecánica y astuta, en donde cada palabra está en su lugar, estas pequeñas palabras o estas pequeñas frases nos ayudan a evocar sentimientos increíbles, interesantísimos, que son atrapantes, asfixiantes, y es capaz de crear universos enteros con muy pocas palabras, ¿no? En este caso, no quiero citar al mismo Kafka, sino para ver la influencia que él ha hecho. Les voy a hablar un poquito de mi escritor favorito, Mircea Cartarescu, un escritor rumano que no tarda en ganar el premio Nobel. Y esta es su obra principal, Solenoide. En ella, ay, no se alcanza a enfocar, pero les escribo por aquí por el chat el nombre de la obra, ¿no? Aquí en esta obra hace una cita falsa de Kafka. Y a pesar de que Kafka no escribió estas palabras, evocan perfectamente lo que significa. Se las voy a leer citando a Cartarescu. El señor de los sueños, el gran Ishashak, estaba sentado ante el espejo, con la espalda pegada a su superficie, con la cabeza inclinada hacia atrás, sumergida en las profundidades del espejo. Entonces apareció Germana, la señora del crepúsculo, y se fundió en el pecho de Ishashak, hasta desaparecer en él por completo. Esto es lo que hace Kafka, ¿no? Con muy pocas palabras, crear
universos enteros en donde hay reglas que obedecen a ese propio universo y nosotros como espectadores, como lectores, somos incapaces de desentrañar del todo, pero para eso nos sirve, para pensar, para avanzar, para cuestionarnos, ¿no? Hablando un poquito, ya para concluir mi primera participación de la vida de Kafka, no voy a comentar estos datos que todos sabemos, sino voy a anotar algunos detalles que nos van a servir para exprimir del todo o lo más posible carta al padre, ¿no? Él era un burócrata que tenía una rutina férrea, ¿no? Nos lo podemos imaginar al igual que, por ejemplo, Immanuel Kant, como una persona que tenía sus horarios súper bien definidos, que de hecho en sus diarios vienen mencionados. Sus diarios, por favor, revísenlos, ¿no? Son una cosa, son unos ladrillotes, pero hay, no saben, hay una calidad literaria como en casi ningún otro lugar vamos a ver. Y pues bueno, él fue doctor en Derecho, como ya lo había mencionado, ¿no? Él trabajaba en una aseguradora, entonces le tocaba ver muy de cerca la maquinaria del Estado, ¿no? El cómo se comportaba. También hay que tomar en cuenta que él es el escritor por antonomasia de la ciudad Praga. Praga, que es la capital de República Checa, también llamada Chequia, pero en el momento en el cual él nació pues empezó a escribir, Praga era parte del Imperio Austrohúngaro, un imperio que desapareció tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ni siquiera en su propio lugar de nacimiento tenía una especie de ancla a decir, esta es mi nacionalidad o este es el lugar de donde yo provengo. ¿Por qué? Porque de repente, entre comillas, de un día para otro, pasó a ser parte de un territorio muy distinto al cual nació, ¿no? Dentro de Praga, y de hecho les voy a recomendar muchísimo esta edición de cátedra que se llama La transformación y otros relatos. Ay, también lo voy a poner en el chat porque no se enfoca. Es una edición de cátedra, una de las mejores editoriales que, como bien saben, pueden encontrar en español. La transformación es el título como más apegado al alemán de lo que conocemos como la metamorfosis, ¿no? Entonces se llama La transformación y otros relatos y es toda la obra de Kafka publicada en vida, recopilada aquí. Tiene una introducción buenísima hecha por Ángeles Camargo y Bernd Kertschammer, en donde te resume toda su vida y obra, ¿no? Ese es el mejor ensayo que yo he leído sobre Kafka. Y ahí nos platicaban de una cosa bien interesante, y es que en Praga en ese momento se hablaban tres idiomas distintos, ¿no? Él hablaba alemán, hablaba y escribía en alemán, pero estaba rodeado pues, por checos. También, por ejemplo, en cuanto a la religión, él era un judío. Los judíos en la ciudad de Praga y hasta hoy en día tienen un barrio muy específico en donde ellos, como les digo, viven, tienen su propio cementerio, sus propias iglesias. Me tocó conocer hace un año y medio y es una cosa espectacular. Se diferencia muchísimo ese barrio con respecto al resto de la ciudad. Y él era un judío, no practicante, pero fascinado por su cultura, ¿no? Le encantaba sobre todo el teatro judío, ¿no? Entonces, dentro de esta misma ciudad estaba diferenciado, número uno, por el idioma, número dos, por la religión, también, por ejemplo, por su vocación. Él era un artista por naturaleza, atrapado en un traje, atrapado en una rutina en donde si existía era pues por su labor de oficinista prácticamente. ¿No? También él en sus diarios menciona que siempre deseó una estabilidad que le ayudara a poner un poquito más en orden su vida, pero pues él temía muchísimo el compromiso y la prueba más grande de eso es que rompió compromisos con tres mujeres distintas, terminó muriendo de tuberculosis, me parece que era a los 40 años, estoy hablando de memoria, y murió pensando que su obra no valía de nada, que nunca vería que la mayor parte de su obra nunca vería la luz del día, que nunca sería leída pues por nadie. Y mírenos, ahorita estamos personas hispanohablantes de varias partes del mundo mencionándolo o citando a algunas otras personas que mencionan que es una de las tres plumas más importantes en la historia de la literatura, ¿no? Entonces, con esto acabo esta introducción para pasarle la palabra al doctor Ignacio y ahorita platicamos más a fondo sobre la obra. Gracias, Miguel. Doctor. Bien, muchas gracias. Para mí ha sido un deleite leer Carta al Padre, ahora con una visión
de todo lo que venimos haciendo hace, ¿cuánto hace que estamos trabajando en esto? ¿2 años, Mariana? ¿3 años? Ya vamos para 4, según yo. 4. Entonces, con ese mismo entusiasmo de estar escudriñando las obras, la curiosidad ya ahora salta inmediatamente para cualquier texto, cualquier película, cualquier serie. Está uno ya pensando en las aportaciones que puede tener también para el psicoanálisis. Estoy gratamente sorprendido, en principio, bueno, por la belleza del texto, como Miguel lo ha planteado, con ese estilo de escritura y la traducción que me tocó, me ha gustado muchísimo. Entonces, pero sobre todo algo que quiero destacar, que también Miguel nos ha apuntalado al principio de su narrativa, la obra de Kafka es algo que nos invita y nos ayuda a conocernos más, ¿sí? Así como podemos ver en Dostoyevsky toda esa novela psicológica, acá parece que Kafka no tiene intención de hacer ese trabajo psicológico propiamente dicho, y sin embargo tiene una claridad espontánea en su sinceridad con la que expresa lo que siente, que nos ha dado una obra maestra con respecto para entender la función paterna. Creo que tiene una claridad universal y que puede ser aplicada en cualquier tiempo de la historia, este modo de pensar en el Padre y de cómo dirigiéndose a él mismo tiene una ubicación en su lugar de hijo muy interesante, mucho, muy interesante que iré poco a poco trabajando. Entonces lo central es que ha descrito con una claridad inmensa la función paterna y por supuesto también, si tengo que decirlo desde el psicoanálisis, la función fálica. ¿Mm? Entonces esa posibilidad de ejercer la autoridad, de ejercer la voluntad, de ejercer la actividad humana y el propio pensamiento en función precisamente de esa asunción fálica que Kafka mismo pone en duda en sí mismo. Por supuesto, dándole prioridad al padre como es el que tiene, digamos, el reinado. Eso me hace recordar mucho la cuestión de este biólogo que aparece en el drama de Heredarás el viento, que dando clase con respecto a la teoría de Darwin, les dice, y tuvo un juicio fuerte en los Estados Unidos y lo encarcelaron, creo, porque afirmó que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza y que el hombre le devolvió el cumplido. Eso le generó un problemón al biólogo en su vida y además quedó plasmado en un drama muy importante, muy, muy interesante, que se llama Heredarás el viento. Y entonces Kafka está poniendo esa función del padre y la función fálica muy semejante a lo que los seres humanos hemos intentado subjetivamente devolverle a Dios el cumplido y poner a Dios precisamente a imagen y semejanza nuestra. Pero imagen y semejanza, curiosamente, nuestra, no en función de todos los hijos, ¿m? Sino desde la visión del hijo que ve, por ejemplo, al padre primordial, si tenemos que verlo de la cultura judío-cristiana, estaría Moisés ahí. Incluso pensemos en el Moisés de Miguel Ángel que analiza Freud, ese Moisés colérico que está a punto de levantarse y aventar las leyes o las tablas de la ley y romperlas y enfurecerse en contra cuando encuentra a la tribu que está en busca de su liberación, los encuentra con el becerro de oro.
adorando y creando un nuevo Dios con el becerro de oro, es muy fácil en el trabajo de Kafka imaginarse un padre tan poderoso como Moisés, ¿no? Y que sería el padre primordial, o recordarnos la función del padre, como Freud lo plantea en Tótem y Tabú, como para la figura de ese ejercicio fálico que puede decidir sobre su tribu, decidir sobre las mujeres, sobre el comportamiento sexual de su tribu, al cual Kafka se presenta en la carta como un hijo castrado, como un hijo de alguna manera que no alcanza a tener por sentirse apabullado por la energía y la autoridad del padre, en la que él se asume como un hijo equívoco, tropezándose siempre, comparándose siempre con el ideal del padre, y entonces no alcanza el ideal. Es bien interesante lo que Miguel nos ha aportado, y con todo y eso hace el esfuerzo en la vida personal, como para llegar al doctorado en leyes y estar donde se evitan las leyes, es también ponerse en el lugar de Moisés, ¿no? Es decir, ponerse en ese lugar y además siempre sentirse incompleto. Entonces, a la vez que está tratando magistralmente la función del padre, está planteando también esa visión subjetiva de un hijo frente a su padre, la creación de esa figura mítica de fuerza, de inmensidad del padre. Y algo fundamental, detectar en cada uno de los pasos el sentimiento de culpa de no haber cumplido el deseo del padre. Uh-huh. Entonces, ese sentimiento de culpa que nosotros podríamos decir desde la psicología, muy ingenuamente decir, lo que pasa es que el sentimiento de culpa tiene que ver con la educación y con las leyes y el gobierno, y simplemente decir todo esto tiene que ver con el otro lo impuso y entonces yo soy víctima. ¿Mm? Kafka no está hablando de victimismo, sino de saberse limitado e incompleto para poder cumplir. Y además nos hace ver con mucha claridad que ese sentimiento de culpa también nosotros lo generamos. Y claro, que de repente el poder, la iglesia, el ejército, como lo plantea Freud en Psicología de las Masas, y los líderes con las grandes imágenes nos traten de conducir a los objetivos que ellos quieren llegar y nos manejen como una bola ingenua que no tiene un criterio personal. Eso es porque también mi subjetividad me pone en ese lugar vulnerable, donde entonces me siento muy pequeño ante la figura del padre. De un padre que seguramente es como lo está planteando Kafka, es decir, tú que has logrado tus objetivos y lograste ser el que querías siendo el gran comerciante, tener tu tienda y además maltratas a los empleados, con quien curiosamente Kafka se identifica porque de alguna manera siente que los hijos también han sido tratados así, ¿cierto? Y sobre todo él, porque ante la pérdida del primer hijo, entonces él se ve prácticamente arremetido con las obligaciones que el padre le impone, aunque le reconoce además que le ha permitido muchas libertades, tantas libertades incluso como para poder tener una profesión liberal, y que lo ha llenado de libros para que también de repente lo reconozca como alguien que tiene otras facultades, otras inclinaciones, otros objetivos, otras facultades para poderlo dejar en paz y de repente dejarlo feliz con sus libros, ¿cierto? Pero aún reconociendo eso, siente culpa de que él no cumpla en la tienda, ¿no? De que él no puede de alguna manera llenar toda esa expectativa del padre que a lo mejor quería que fuera un gran comerciante como él. Reconoce esa potencia, pero también conoce la diferencia.
Y aquí, curiosamente, está trabajando a través de la carta algo bien importante. ¿Quién tiene la culpa? ¿La tienes tú? No, no puedo pensar que solamente tú la tengas. Yo fui partícipe. Y entonces asume la propia culpa. Y después la pregunta, bueno, ¿yo seré el único culpable? No, no lo dice con esas palabras, pero insinúa la dialéctica que se da entre el padre y el hijo. Y la relación que tiene el padre con la madre. Y la forma que también ha tratado la madre y a la vez que le exige, y además el padre la culpabiliza de los resultados de sus hijos. Bueno, se le ha encargado a las mujeres la visión de la educación de los hijos, entonces, ¿cómo no habría esperado él que lo que él hacía debiera ser transmitido por la madre hacia los hijos? Pero Kafka aquí nos está hablando de que esas órdenes tampoco llegan en forma directa, se tramitan, se elaboran tanto en la mujer madre como en los hijos. Y además esa posibilidad es de cómo capto la orden del padre y esa misma subjetividad con que soy capaz de encontrar el mandato y la ley del padre, tengo una postura ante eso, pero eso lo hace responsable y se siente culpable. Y lo hace entrar en duda, otro aspecto fundamental de la obra. ¿Mm? Entonces, duda muy bien como un gran obsesivo el personaje ante el padre, ¿no? Es decir, y en la duda misma veríamos todos los aspectos que tienen que ver con el padre y después el cumplimiento del deber ante el padre y ante la ley, la culpa que se siente como para que el obsesivo tenga, a fin de cuentas, una gran inclinación hacia la religión, para seguir cumpliendo con Dios Padre. Por eso digo que le atribuimos a Dios esa función casi de vigilante, de exigente, de alguien castigador. Y aunque parece además muy benigno el padre, aunque ha sido severo, fuerte, autoritario a veces, también ha sido muy condescendiente con él. Pero esa misma condescendencia lo deja como fue un privilegio que me dio y le debo a mi padre. Te lo debo, padre. Entonces, además se queda en deuda. Bueno, tiene mucho que ver con el asunto de la culpa, ¿no? Y se queda, a fin de cuentas, con una deuda y una deuda simbólica a pagar, que seguramente intentó pagarlo precisamente con lo que Miguel nos está dando como datos con respecto a su formación universitaria y al conocimiento de los idiomas, etcétera. Entonces él se exige esa posibilidad para pagar la deuda con el padre, porque además les ha dado comodidades por su éxito. Han recibido bienes, han recibido beneficios que hay que agradecer al padre, aunque esté enojado él mismo por lo severo y lo duro que ha sido el padre con él. Y tener que resignar el enojo para perdonar al padre y a la vez buscar su perdón. Pero siempre intentando cubrir la deuda simbólica con el padre, por haberle dado la vida, en principio. Porque él no se murió. Porque además le dio las facilidades, aunque no fuera tan bueno en la tienda, tan trabajador, tan cumplidor, de todas maneras intentaba cumplir con el padre, ¿no? Pero se queda siempre con la duda de que pues, no cumplí con tu expectativa, con lo que tú querías que yo hiciera en la tienda, ¿no? Y se queda siempre con la deuda, la deuda continuamente, que lo tiene precisamente puesto, seguramente a pagarla con, dijiste Miguel, con una actitud burocrática, ¿no? Con una vida muy cuadrada, muy organizada, seguramente con una agenda muy
estrecha, muy estricta. Claro, también para darse los tiempos de la lectura y darse los tiempos de la escritura. Uh-huh. Para poder nutrirse de todo el lenguaje que es capaz, como para que me gusta mucho el lugar en que pone Miguel a Kafka, como quizás el tercero más grande escritor del mundo, después de Cervantes y de Shakespeare. Pero creo que acá darse también ese tiempo implicaba así casi prácticamente convertir el día en 36 horas y tener que cumplirlas todas para todo lo que tenía que hacer. Entonces, un impulso continuo de estar pagando y pagando todo lo que recibió de beneficio del Padre. Entonces, fíjense qué fuerte es incluso recibir todos los beneficios del Padre. Y además, estar enojado. Y poder verlo en todos los aspectos y el panorama de cada una de las cosas en las que no está contento. Y nos pinta con ello a un Padre universal. Un Padre universal con un poder de decisión, con un poder de hacer fundamental, donde expresa de alguna manera todo ese poder fálico como el Padre primordial de la horda primitiva. Y puede incluso no estar contento con las novias que tuvo él. Y como no llegan al ideal que cree subjetivamente que el Padre hubiera pedido, dice, pues terminaba porque no me satisfacían y yo no las satisfacía. Yo no daba el ancho de lo que ellas querían. El ideal queda mucho más grande. El ideal queda inmenso. Entonces no puede entablar una relación normal, sencilla, porque el ideal de mujer que el superior le ha dejado a través del Padre, en forma subjetiva y lo que él mismo construye en función de eso y en función de la deuda que tiene con el Padre, tendría que hacer entonces el ideal de una mujer osototota enorme para no poder nunca ninguna llenar ese ideal, pero también un lugar inmenso para él, para poder ser padre, para poder ser esposo, para poder ser pareja con una dama, porque entonces no alcanzaba el lugar del padre, la idealización enorme, ¿no? Seguramente fue muy obsesivo. No quiero hacer un diagnóstico propiamente de él, porque no se trata de eso, sino la aportación que nos ha dado. Si queremos entender la relación padre-hijo, tenemos que leer muchas veces la carta al Padre. Tenemos que meternos profundamente a trabajar con esa carta al Padre, porque el lugar del Padre, del Hijo, y voy a decir irónicamente el Espíritu Santo, donde está el juego de la función materna, es decir, el espíritu, el aliento, está en la madre, pero que también está descalificada y tachada por el Padre, ¿no? Y agrego algo más para no robarme todo el tiempo y dejarles también las preguntas y podamos aportar un poco más también con las preguntas Miguel y yo. Aquí está pasando algo fundamental. Se reconoce tachado. Aquí voy a entrar a la parte lacaniana. Se reconoce como sujeto tachado. ¿Por qué? Por toda la palabra del Padre, por el discurso del Padre. Está prácticamente tachado. Y está en la lucha continua, por fortuna, de tachar al Padre, viéndole todos los defectos que puede, encontrando todo aquello que le puede recriminar, aunque tenga que después pedirle perdón, disculpa que te estoy viendo de esta manera, ¿no? Porque luego que nos has dado todo, que has cumplido con todo, que tú lograste tus sueños, que tú lograste todo, yo todavía te estoy viendo los defectos. Pero una función muy sana que seguramente le da esa escritura. No sabía yo de los diarios. Miguel, muchas gracias por darnos el dato, porque entonces en los diarios vamos a encontrar muchísimas cosas al respecto, pero donde él a través de la escritura está llegando a
esa posibilidad de liberación con respecto a ser apabullado por la figura del padre, poder tachar al otro, poder tachar la ley, poder tachar la cultura también. Y en ese sentido, este eh, aplastante ideal con respecto al padre, ¿cierto? Por ahora lo dejo aquí porque no aparece propiamente el momento en que ya haya tachado totalmente al padre, sino una elaboración camino a poder tachar al otro. Y en todo caso, asumirse como sujeto sujetado al sistema y en todo caso también poder asumir su falta y su deseo. Gracias, doctor. Fíjese que ahorita que estaba diciendo esto de quedar aplastado, yo cuando lo estaba leyendo, y no sé si ustedes notaron esto, a mí se me quedó mucho esta imagen de que, como decía, como hasta vine por el libro para buscarlo, pero que era como también como esta cuestión como de quedar como aplastado, o no sé cómo lo mencionaba él, como de toda su como su cuerpo, ¿no? O sea, como que todo su cuerpo hacía como peso en él. Y eso lo repetía una y otra vez, ¿no? Y se me hizo también como muy hermoso el hecho de que empezara con de que por qué le tenía miedo, ¿no? O sea, de que por hace poco, ¿no? Me preguntaste por qué te tengo miedo, y cuando va a terminar empieza otra vez con esta misma frase, ¿no? O sea, como esas tipo, se me hizo como muy cinematográfico, ¿no? Como esas películas que empiezan con la primera escena y luego terminan con la escena primera, ¿no? También hace esto mismo como Kafka, entonces se me hizo como algo muy, muy hermoso de escribir. Y que también en un podcast que estaba escuchando, que les recomiendo mucho ese podcast, está muy padre. Se llama Grandes Infelices y hablan como de escritores, y se basan en una obra del escritor, y hablaban de Kafka, ¿no? Entonces, lo criticaban mucho esto del matrimonio, ¿no? De por qué no, también como que no, nunca concretaba nada, y el matrimonio fue una de las cosas que no concretó. Pero aquí yo creo que en Cartas al Padre, Carta al Padre, como que yo lo vi como que él fue una forma como también como de cortar, ¿no? Con este camino del Padre, ¿no? Como de una forma de salvarse, hacer otra cosa que no hizo el padre, ¿no? Como formar como su propio camino, ajá, como construirlo. Entonces, está muy bonito, ¿no? Todo esto. No sé ustedes, qué vieron en el texto, les gustó o no les gustó, que tuvieron en esta mirada, que encontraron. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la actividad del seminario, todo de Miguel, doctor Guisa. Pues sí, un libro de, pues por demás interesante, por resaltar todos estos aspectos que acaba de mencionar el doctor Guisa. Y también a mí lo que me gustó es que es algo, de verdad, veía como narrando historias de muchos de mis pacientes. Cómo es pues, pues muy, no sé si común, o los pacientes que llegan a la consulta, pues han pasado por estas historias, tanto pacientes femeninos como masculinos. Casi así, sobre todo de una paciente, me acuerdo mucho que hasta dije: "Ay, creo que le voy a mandar el libro", porque era así, lo leía y estaba como viéndola a ella, ¿no? Toda esta cuestión de un padre aplastante y nunca lograr como ese ideal de querer ser, pues como el padre dice que debe ser. Y sobre todo, aquí también lo que me resulta es
como también la madre de acá de- del personaje también siempre está ahí, pero aunque resulta así ser, a mí me parece como una figura, por lo menos tenía como una figura rescatadora, eh, apoyaba así como con sonrisas, con una graciosa, pero que ahí estaba. Pero en otros muchos de los pacientes no está tampoco esa figura, también esa figura materna es aplastada por la figura paterna. Entonces el sujeto pues queda a la deriva, ¿sí? Con esta fuerza de esa figura que todo así tacha, tacha al amigo, tacha al sujeto, y vemos como ahora cuando son adultos, pues siguen arrastrando todo eso y con una mezcla, ¿sí? De sentimientos entre, sin poder como reconocer a veces hasta sentimientos, experiencias de odio, se debaten entre esas, ¿no? Entre estos ambivalencias de, bueno, ah, lo, hizo lo que pudo. También le hablan mucho a estos pacientes de mucha vergüenza, ¿no? Y sobre todo de ser como él era. Sí, me recuerda mucho a esta paciente porque dice que aparte no solamente era lo que le decían a ella en privado, sino siempre con la gente ajena, ¿no? Sobre todo con la familia. Era, por ejemplo, pacientes que son casi como este personaje, que es pues a lo mejor brillante en la escuela, son brillantes en las buenas actividades, pero no se reconoce eso, sino siempre se sale los defectos, lo que desde esta figura no hacen bien o no como se espera que debe de hacerse. Entonces, así todo es como él, así en público, hablan de sus debilidades, de sus defectos, pero nunca bueno, se hace esto mal, pero no bueno en aquello. Entonces, lo que me llamó la atención que es casos, pues en la clínica se ve en la actualidad, yo creo, no sé si antes o todo el tiempo, esta cuestión de que tiene que ver con pues, con la historia, sobre todo con de la figura paterna. Es lo que pues me llama mucho la atención. Gracias. Gracias, María. Tere. Pues primeramente también agradecer la lectura de Miguel y la lectura de, del doctor Ignacio, de Nachito, y la presentación de es muy impactante porque aunque haya uno leído a Kafka en otros momentos y en otras situaciones y tal, ahora que lo que planteaba Miguel a Kafka como uno de los escritores más importantes, yo pensaba que, pues sí que tiene razón. Y estaba pensando justamente cómo leerlo, de todas maneras, provoca siempre un impacto tal que hace mirar toda esta parte humana del sufrimiento humano y de esta parte tan dolorosa que vemos en la consulta, pero que tiene que ver con esto humano de no ser suficiente nunca, donde es inalcanzable, ¿sí? El poder hacer algo y siempre estar en falta ante cualquier situación, ante cualquier evento, ante lo que sea. No me acuerdo muy bien en el video, algo decía así como, como diciendo, esta parte tan dolorosa de lo humano, ¿sí? Que aparece de una u otra manera, de todas maneras, pues en cada uno de los sujetos que aparecemos en el mundo, ¿sí? Como si hay una parte como de naturaleza humana que tiene que ver con esto inalcanzable, que tiene que ver con la falta, ¿no? Entonces me gustó muchísimo y aplaudo como siempre estos eventos, Marianita. Gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias. Ahorita que dices que nunca, como dijiste que nunca es suficiente, ¿no?
Pero cómo ahorita te das cuenta como estas cosas, ¿no? Como la escritura o salvan, ¿no? Exacto, exacto, sí, exacto, ¿no? La escritura, estar reunidos en un grupo conversando sobre tal, sí, que son las cosas que soban un poquito la falta. Ujú. Gracias, Ajá. Tere. Patricia. Hola Mariana, qué gusto iniciar año viéndote y al doctor Guizar y demás presentes. Un gusto realmente. Estos eventos yo los disfruto mucho. Un poco me ganaste, Mariana, porque pensaba yo cómo estamos hechos de palabras, ¿no? Todas las palabras que el padre le dice, cómo lo conforman, y él menciona frases que le va diciendo y una y otra y otra y otra vez. Yo decía, mientras lo leía, decía, claro, cómo enferma, la palabra dicha, cómo enferma. Pero por otro lado, pensaba cómo la letra, la palabra escrita sana. Por eso te digo que me ganaste. Y pensaba yo, por ejemplo, en otros autores como Joyce, como Hermann Hesse, que se salvan a través de la lectura y se salvan después a través de la escritura. Esta carta me conmovió muchísimo porque sentía yo la soledad del personaje, esa soledad terrible también del diferente, de los diferentes. Me hizo acordar mucho la obra de Freud, ¿no? Esto de, ¿cómo se llama? De las masas, no me recuerdo ahorita el nombre completo. Psicología de las masas, ¿no? Y Ajá, análisis de yo, ¿sí? sí, exacto, ¿no? Cómo, digamos, nos van marcando las palabras de los padres, de la sociedad y demás, pero cómo cuando te sales de eso y eres diferente, quedas sumido en una soledad terrorífica. Y sí me conmovió mucho ver la soledad del personaje, ¿no? Y bueno, muy rico lo que comentaba el doctor Guizar también. Pues muchas gracias por la lectura y estoy lista para la siguiente. Gracias a todos, gracias. Gracias, Patricia. Sí, dices muy, o sea, es una cosa muy cierta. Y de verdad, cuando este podcast que se los recomiendo, pero creo que no me gustó tanto este episodio de Kafka, porque cuando leí esto, lo de Carta al Padre, como que me cayó muy mal Kafka cuando escuché el episodio. Y cuando leí la Carta al Padre, dije, ok, puedo entender por qué era tan inseguro, ¿no? O puedo entender por qué no quería que leyeran los textos o por qué se disculpaba así porque leyeran sus escritos, ¿no? Porque hasta me caía gordo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora que lees todo esto de este padre, como dicen, aplastante, pues ahora todo tiene como un sentido, ¿no? Y como hace mucho sentido después de esta lectura también su libro La Metamorfosis, Ujú, donde está retratando ahí al padre, pero claritito, ¿no? Cómo lo convierte en un bicho diferente y esto que tú dices, que hasta pierde la corporeidad, ¿no? Lo del cuerpo, esa parte sí también coincido contigo, que hasta el mismo cuerpo, y dice, tú tan grande, y yo un enclenque ahí, ¿no? ujú, Feliz de que no estuviese yo cerca de ti, no recuerdo si dice cuando van a hacer ejercicio en los baños, no sé. Pero sí, sí, como la misma corporeidad, ¿no? Hasta parece que se escurre. Sí, ujú. ya hace mucho sentido, después de esto, mucho más sentido la lectura de la metamorfosis. ¿Cuál es el podcast que dices, Mariana? Se llama Grandes Infelices. Me lo voy a echar una mirada. Sí. Gracias. Hay una pregunta antes de Alejandra. Dice, de Josefa, pregunto, ¿es cierto que nunca le entregó esa carta a su padre? Según yo, no. No, no sé. ¿Alguien sí tenga otro dato? Sí, no, no, no se la entregó. Ujú. Ahorita les platico un poquito de la historia de cuando se escribió, pero bueno, cuando tú pases la palabra, Mariana. Si quieres contestarla de una vez, Miguel. Perfecto, ¿y me lanzo con mi comentario o contesto la pregunta y Sí. después? Ujú, Ah, sí. perfecto. Va que va, perfecto. Muy bien. A ver, quiero empezar esta participación
Am, quedándome un poquito con, después de la introducción mía y la del doctor Ignacio, Mariana, comentaste algo importantísimo y creo que esto es la clave del documento literario que acabamos de leer, ¿no? Platicaste cómo te hizo sentir la carta. Aquí es en donde está la clave, ¿no? Les platico que el símil en el cine más cercano que tenemos a Franz Kafka es David Lynch. Ayer en mi cineclub estábamos analizando Mulholland Drive y yo lo que les decía a las personas es, por favor, es que no intenten entenderla. ¿Por qué? Porque lo que hace Lynch es escribe una historia de tal forma en la cual nosotros quedamos completamente desarmados al verla. Porque cuando estamos viendo una película intentamos entender todos los detalles, el por qué pasan las cosas. Entonces Lynch lo escribe con una estructura en donde nos voltea el juego para que incluso el espectador más astuto se quede descolocado. ¿Pero por qué lo hace? Porque para Lynch lo más importante, más que entender como todas las claves, está en cómo el espectador se siente y lo que le hace pensar. Y eso es lo que hacen las grandes obras, ¿no? Esa es la razón por la cual recordamos los mejores libros que hemos leído, las mejores películas que hemos visto. Entonces, al momento de nosotros leer a Franz Kafka, el primer nivel, según mi criterio, después de haber leído toda su obra, es que con el que nos tenemos que quedar es lo que nos hace sentir y lo que nos hace pensar. Ya después intentamos darle una interpretación basada en nuestras experiencias personales, ¿no? Pero creo que esto es lo importante. ¿Y por qué adquiere una relevancia muchísimo mayor en Carta al Padre? Porque no es una novela, porque no es un cuento, es un documento personal que no esperaba ser publicado. No, platicándoles un poquito la historia de cómo fue escrito y justamente, Josefa, es exactamente lo que dices aquí en el comentario, ¿no? Con cabeza de borrador de David Lynch. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Franz Kafka se llegó a comprometer con tres mujeres diferentes. Recuerdo el nombre de Felice, recuerdo el nombre de Milena, tiene unas cartas que están publicadas, cartas a Milena, y una tercera pareja de la cual no recuerdo el nombre con quien se comprometió en el año de 1919, si no mal recuerdo, porque fue justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, su padre quedó como un poco conmocionado por la noticia e intentó por todos sus medios detener ese matrimonio. Entonces, como una especie de catarsis de Franz Kafka por sacar lo que este último evento derramó, fue la gota que derramó el vaso de lo que la carta nos deja ver de tantos y tantos años de haber sufrido o haber vivido o haber procesado, pasado su existencia detrás de la sombra de su padre. Entonces él escribe una carta de más de 100 páginas y se le entrega, bueno, y después la reduce a unas 45, que es la versión que nosotros tenemos, y le pide a su mamá que se la entregue al padre, porque el objetivo que tenía Franz Kafka, según cuenta Max Brod, fue reducir la distancia entre ellos. ¿Y saben qué pasó? La mamá le dijo, ¿sabes qué? Es fuertísimo lo que estás escribiendo, le va a hacer peor a tu papá si lee eso, entonces no se la entregues. Y el papá murió sin leerla y Franz Kafka murió sin saber que nosotros la íbamos a leer, ¿no? Entonces, de un documento literario personal que él no planeaba que nadie más fuera de su mamá y de su papá leyeran, miren lo que nos hizo sentir. Entonces, por eso, la experiencia de leer una obra como La Transformación, La Metamorfosis o El Proceso o El Castillo, en donde ya existe una intencionalidad de ser leída, wow, nada más nos termina por volar la cabeza, ¿no? Ahora, conectándolo un poquito con la transformación de la metamorfosis, les digo, dependiendo de la traducción, ¿de qué trata la metamorfosis? Trata de una persona que después de una mañana intranquila se despierta convertida en un bicho. Nunca se dice qué tipo de bicho es o qué animal específico es. Solamente es un bicho y vemos cómo este bicho va cambiando de forma, no tiene capacidad de hablar, de comunicarse con su familia. Y lo primero que piensa es, chin, tengo que ir al trabajo y voy a llegar tarde, ¿no? A pesar de que no puede ni pararse de la cama porque ahora tiene muchas patitas y tiene que balancearse para poder moverse, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la metamorfosis? De la imposibilidad de conectar con el otro. De eso se trata y es una metáfora perfecta de para qué sirve la literatura o el cine o la pintura o el arte en general a través de, a través de un artefacto artístico. Tú transmites una tesis o transmites una idea.
y una que subyace en toda la obra de Kafka, pero sobre todo en Carta al Padre y en la Metamorfosis, es la imposibilidad de conectar con el otro. Y ven, por eso vuelvo a mi comentario del inicio de por qué Kafka nos da las herramientas necesarias para entendernos como seres humanos del siglo XXI. Miren lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ya vieron todos estos correos que han salido en los últimos días, en los últimos meses, pero sobre todo en los últimos días, cerca de las orgías que hacían estos políticos con Jeffrey Epstein y Donald Trump invadiendo Venezuela hace poquito. A lo que voy es a que vivimos en un mundo completamente caótico y esta es la sensación que nos transmite la literatura de Franz Kafka, ¿no? Entonces, ya nada más para concluir, pues bueno, o sea, entonces en esta obra, en este documento literario, así le quiero llamar, no sé si sea la manera correcta de etiquetarlo, pues con unas cuantas palabras escritas hacia su padre, podemos adentrarnos en temas bien interesantes como esta superioridad o inferioridad física que ya había comentado anteriormente, ¿no? Con escenas como cuando se sienta en la piscina con su papá al lado y ve como su cuerpo es completamente distinto al de él, entonces siente como este apachurramiento y este decir, físicamente no soy parte de aquí, de este lugar o con estas personas, ¿no? O cuando nos va narrando cómo su padre ponía muchas reglas que él mismo no seguía, justificando que ya se había forzado suficiente en la vida, ¿no? Cómo despreciaba los intereses de Franz con la literatura, sus amigos, cómo Kafka divide el mundo en tres, ¿no? El cómo se siente él siendo esclavo de las leyes del papá. Número dos, cómo es el papá poniendo esas leyes y enojándose porque Franz no las puede cumplir. Y número tres, el resto del mundo. Vamos, de manera muy idealista, calificado por Kafka como feliz y libre de órdenes, ¿no? Y sobre todo en cuanto al estilo, ya para concluir, algo que hace magníficamente Kafka es que, si se fijan, es como cuando vas a terapia, ¿no? Y por eso me encanta estar en estos espacios, porque yo no sé nada de psicoanálisis, entonces aprendo muchísimo, ¿no? Entonces, cuando estás en terapia, que empiezas a hablar y hablar y hablar y tú vas sacando tus propias conclusiones, esto es lo que hace Kafka aquí. No, porque lo ataca y defiende también a su papá, habla de la belleza de su sonrisa, ¿no? Entonces, si nos vamos a términos pues más abogadiles, Kafka actúa aquí como fiscal, como juzgado, como acusado y como el propio juez. No, es padrísimo lo que hace aquí este señor y hay que ponerlo pues en su justa medida, así que muchas gracias por este tipo de espacios, ¿no? Gracias, Miguel. Ale, Ay, muchísimas gracias a los ponentes, excelentes intervenciones. Vaya, es un placer estar escuchando y me sigo haciendo fan de Desempolvando, la verdad. Muchas gracias, Mariana, también por este esfuerzo que haces. Bueno, rápidamente, mi mención, pues, me llevó un tanto también como que a recordar ciertas partes, ¿no? De esta lectura a la película de Claroscuro, la relación del padre con el pianista, ¿no? Que incluso, bueno, me sacó aquí ya el doctor Guizar una duda que tenía, porque yo me quedaba, digo, incluso pudiera estar rayando, ¿no? También con este tipo de la psicosis, ¿no? Trastocando ciertos aspectos cuando incluso narra de cuando queda traumado a los 5 años, ¿no? Que lo saca el papá de la cama, ¿no? Y lo lleva, este se lo lleva castigado y entonces ahí a partir de eso pues él se vuelve más obediente, ¿no? Más sometido al padre en algunos aspectos. Y bueno, esos fueron partes de esa, de lo que me recordaba esa parte, ¿no? Y bueno, también estos eh, ciertas frases en donde hace mención, ¿no? De que el Padre como la medida de todas las cosas, ¿no? Esto de lo absoluto, de todas estas situaciones, también cuando menciona de lo que le gritaba, ¿no? Esos gritos eran ese mandamiento celestial, ¿no? Como también menciona. Y bueno, y después un apartado cuando está
con la descripción del hijo, ¿no? Por eso me recordaba a Shane, ¿no? El claroscuro, el hijo flaco, débil, inseguro, ¿no? Asustadizo, incapaz y falto de seguridad de sí mismo en todas estas escenas que se iba ahí narrando, ¿no? Este, el trauma, ¿no? Hace rato comenté. Y bueno, y más que nada, también, como ahorita mencionó Miguel, ¿no? Esto de colocarse como como juez, como parte y como sentenciador, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando dice esto de la imagen del padre, pues es también, o es una imagen, ¿no? De donde está esta, más allá de la imagen del padre como tal, también es la imagen de una realidad que siempre está actualizándose, ¿no? Cuando la volvemos a leer. Y ahorita hicieron la mención, ¿no? Con lo de metamorfosis, que también hubo este evento anterior con ustedes, y siempre me parece que es una actualización de una realidad y de ciertas posiciones, ¿no? Como también María Auxilio mencionaba, que son las historias de los pacientes, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante todo esto, y esto era mi participación. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Oigan, aprovechando esto que están diciendo, porque creo que viene mucho al tema, ahorita estoy leyendo un libro que se llama, no sé si alcancen a ver, Herencias y Errancias, y es un libro de psicoanálisis de Rodrigo Toscano, porque va a venir, de hecho, bueno, tiene una presentación de este libro en Monterrey y luego va a venir aquí a San Luis a presentarlo. Entonces, aquí también, tenemos, o sea, le pedimos que mandara aquí a San Luis, su libro, también, aquí con una librería que apoyamos, por si alguien quiere, se los podemos mandar. Pero está bien interesante porque justo voy a la mitad, todavía no la acabo, pero es en marzo su presentación del libro, en abril, perdón, en principios de abril, pero habla mucho del padre, en Freud. Y luego cómo Lacan va hablando de este concepto del nombre del padre, ¿no? Pero entonces él va investigando todo este recorrido desde Freud a Lacan. Y bueno, uno se va sintiendo hasta investigador, ¿no? Porque hasta tú vas investigando a partir de él, ¿no? Y hasta te va hablando así como de, esta parte está tediosa, pero ten paciencia, vamos con las citas, y entonces vas caminando con él en esta investigación. Pero está muy interesante porque cómo va, si te das cuenta de este uso del nombre del padre, y cómo es bien diferente, ahorita que estaba diciendo el doctor Ignacio, ¿no? De este padre de la horda primitiva y cómo se va como, diferenciando en cómo Lacan lo va utilizando en sus seminarios, ¿no? Entonces, luego, ya voy a la mitad, luego ya cuando lo acabe les digo qué tal, pero si a alguien así le interesa, se los, se los podemos mandar por allá, porque la paquetería es como más barata y creo que sí es como un rollo, no sé si está en Amazon, la verdad no lo sé, pero por eso les digo, si lo quieren buscar ustedes, se llama Herencias y Errancias. Y bueno, ahorita si quieren les mando la foto por WhatsApp. Sí, no sé, Marcela, pero déjame investigar. Y nada más ya, leo las preguntas por WhatsApp y concluimos con el doctor Ignacio, porque creo que ya Miguel concluyó. Dice, ya para no quitarles más tiempo en su viernes. Dice Patricia, me encantó el texto, gracias, justo la literatura nos refleja, descubre humanidad, silencios que sangran en tinta. Posmodernidad, la caída de los ídolos se aplica hoy aún. No sé si quiera contestar eso, doctor. Sí, bien importante esa parte porque en Tótem y Tabú podemos observar en Freud que el reinado de el padre primitivo e incluso del nombre del padre no es eterno. Es decir, vive sus subidas, sus bajadas y demás,
y en un momento dado la tribu se une para derribar al padre, ¿sí? Entonces, estamos viviendo desde hace algunos años precisamente la caída del patriarcado. ¿Mm? Y en ello hemos visto a través del mundo durante los últimos 20 años el derribamiento de muchas imágenes de los que eran ídolos, ¿no? Y esa caída, que la gente se une incluso para derribar las imágenes de héroes, las imágenes de seres importantes en las naciones, es porque cambia, digamos, en un momento dado esa imagen y ese ideal del padre. Va cambiando, pero curiosamente para que se mantenga, por ahí mencionaron el asunto del miedo, que yo no había mencionado, pero para que se mantenga la figura, como es el caso de la carta al padre, para que se mantenga esa figura en ese lugar de ideal, la mantiene el miedo. Ujú. Y yo diría, ese miedo mencionado así llega a ser fobia, porque puede ser que no coincida con el padre real, sino con el padre ideal. Entonces estamos hablando de otra instancia fóbica que puede llevarnos precisamente a tener mucho miedo, incluso de tocar, pero Kafka se atreve a trastocar la imagen del padre, vence la fobia, vence el miedo, y en ese sentido me parece bien importante toda la descripción que nos da porque nos cuestiona a nosotros. Lo que decía Miguel, es decir, cómo nos sentimos nosotros. ¿He sido capaz de cuestionar al Padre? ¿He sido capaz de poner en duda totalmente su autoridad? ¿Puedo elegir entre lo bueno, lo malo, el equívoco de mi Padre, las errancias, como el libro que nos has recomendado? ¿Cómo la fobia podría cegarnos y dejarnos en estupefacción ante la figura del Padre? Y entonces en esa estupefacción quedar inmóviles, paralizados, castrados, sin un movimiento en el que podamos entrar al campo de las realizaciones. Y en ese sentido, Kafka entra fuertemente al campo de las realizaciones, aunque no haya visto el fruto, ¿no? De lo que él realizó. Entonces, pero él, de todas maneras, se centra en la producción de su obra. Entonces logra superar esa fobia para, aceptando su castración, poder pasar la línea de esa castración y poder entrar a la parte de la sublimación y de las realizaciones. Gracias. Gracias Nacho. Yo quería comentar justo lo que decía Miguel, que más allá de hacer un análisis, ¿no? Que lo que dices tú, Nacho, y lo que dice Miguel me parece por demás interesante, pero cómo impacta a cada uno la obra, a mí es lo que me parece como cautivador, ¿no? O sea, yo leí la obra y le estaba leyendo y decía, Dios, ¿qué es esto? No, yo tuve un padre muy ausente y está ausente en mi vida, pero es hasta eso, ¿no? Como lo que uno no tiene, aunque no sea este padre que te castra o que te limita o que te provoca miedo, hay una ausencia. Entonces, esta idea de este padre, de alguna manera, pues hay una carencia, ¿no? Y la otra, digo, a nivel personal, es que ahora yo veo cómo a mi hijo le ha impactado la imagen de su padre, ¿no? Y donde ahorita está pasándola no muy bien, ¿no? Por decisiones del padre. Y digo, es que es tan cierto esta manera. Y lo que acabas de decir, que yo de hecho, déjame lo encuentro, pero sí era este miedo. Y es una frase muy fuerte que dice, en la 27 dice, las preocupaciones consuman ciertamente la obra como los gusanos acaban con el cadáver, pero el golpe definitivo viene de otra parte. Es el agobio general que produce el miedo, la debilidad, el desprecio a mí mismo. Es durísimo, ¿no?
durísimo, ¿no? Porque a partir de ahí es una no aceptación de mi presencia ante mí mismo o mí misma, porque aquí lo ponen en masculino, pero también desde la carencia de la mujer, cómo impacta esta carencia del padre, y luego también viene un replanteamiento, bueno, los que somos padres o madres, que dices, ay, qué implantado, ¿no? O sea, qué he hecho también, y también te invita a que revises, ¿no? Cómo has impactado con tu presencia, con tu autoridad, con tus miedos, con lo que sea a estos hijos, ¿no? Entonces, por demás me parece una obra, yo no la conocía, he leído varias cosas de Kafka, pero esta me impactó por muchas formas, pero creo que Miguel le atina, ¿no? Es lo que impacta, más allá del análisis, es como la experienciación al leer la obra, ¿no? Y lo que te deja de reflexión, de no sé, como muchas, muchas cosas, y eso me parece que lo hace el autor de una manera excelsa. Pero bueno, muchas gracias, nada más quería comentar eso. Muchas Gracias. gracias, Alejandra. Gracias. Cerramos con el comentario de Nancy, ¿les parece? Ujú. Nancy, Nancy, ¿estás ahí? Hola. Ya te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues qué padre, ¿no? Porque acá mismo, ya se había revisado antes a Kafka, ¿no? Y ya se había tratado el análisis de la metamorfosis. Este, y bueno, la ruta está, muy, inteligente, ¿no? Se ve toda la obra del autor y ahora se va un poquito a ver a su propia persona con esta carta que bien decía, no quería, no se sabía que todos la íbamos a después a leer, siendo el personaje que es, y creo que hace poco fueron su centenario, ¿no? Este, eh, me impacta, siempre impacta la carta. Me estaba pensando yo precisamente en Saturno, estaba pensando en Cronos, estaba pensando en la obra de Goya, que está devorando precisamente a sus hijos, que es así aterrador, ¿no? Y en esta parte de la carta donde habla que este padre, al momento de estar comiendo, eh, todo el tiempo diciendo, come rápido, o ya ves, ya terminé primero que tú, ¿no? Bueno, una constante poner al hijo en esta competencia que además imposible de lograr de un adulto contra un menor de edad, ¿no? este, eh, la dureza que hay en la crianza y parece ser eh, ese sentido de que no haya nada que pueda atacar o manchar al apellido, ¿no? Los Kafka, ¿no? Es toda una institución, una tradición, algo que se tiene que mantener impecable, ¿no? Porque dice, defiendes mi dignidad cuando atacan, eh, pero no precisamente por mi persona, ¿no? Sino porque hay algo de tu propia dignidad que va ahí metida, ¿no? Y entonces me hace saber, pues, que está ahí como ese apoyo o esa presencia moral de pedir, ¿no? Y de decir lo valioso o que eres una persona que tiene un valor, ¿no? Todo ligado precisamente con el padre, ¿no? No sé eh, qué cómo se podría analizar el día de hoy esto que tiene que ver con los narcisismos de algunos personajes, porque decía Miguel, estamos de repente viendo eh, este mundo que dicen kafkiano, que precisamente se quedó este término por lo imposible de comprender la sinrazón, ¿no? El absurdo, que de repente penetra en las vidas y que parece que gobierna y que hay un sinsentido en el orden establecido en la ley, este, que nos avasalla y que hasta nos puede causar la muerte, ¿no? Que hace juicios de quienes viven dentro del sistema y lo conducen precisamente a callejones totalmente sin salida, ¿no? Y todas las obras que mencionaron ahorita, si vemos el castillo, si vemos el proceso, si vemos la metamorfosis, si vemos ante la ley, si vemos la condena de Kafka, todos tienen ese mismo sello
en el cual parece que ahí estamos condenados precisamente eh, a ese terminar siendo un desecho, no, a no ser nada, a que el sistema pase sobre cada uno de nosotros y pareciera ser que hay una imposibilidad de defensa porque gana la sin razón, ¿no? Hace rato estaba viendo en las noticias el video de que subió Donald Trump, ¿no? Y que se burla de los Obama y que se pone como rey de la selva, ¿no? Hay líderes políticos hoy que asumen el verdaderamente ser el ejemplo, ¿no? Que se ponen a sí mismos como omnipotentes, ¿no? Hay una crítica muy grande porque hay estas cárceles que ahora están hasta yendo a visitar, ¿no? Como modelo, ¿no? De que todos los jóvenes que estuvieron en la Mara Salvatrucha, tienen grandes cárceles y la ley es ir por todos los que estén tatuados con estos signos y meterlos y tenerlos como si fueran peor que campos de concentración, ¿no? Y trabajando todo el día, ya no considerando sus derechos humanos, ¿no? Pero se les aplaude a estas autoridades que son así avasalladoras, ¿no? O tienen por lo menos algún grupo, que no es tampoco tan mínimo, que los vuelve a votar y que los vuelve a poner en el poder y verdaderamente se vuelve el mundo así como estaban diciendo, ¿no? Un mundo kafkiano en el que la ley de estos que ostentan el poder parece que anula, que nos come, que no nos comprende y que ante la queja, ante las protestas, porque acá es un niño pequeñito que en la noche hace berrinche, no encuentra qué es lo que desea, como él dice, puede ser que estaba hasta molestando quizá, ¿no? Pero que la manera más drástica es sacarlo, cerrarle la puerta de la cama, del balcón, dejarlo en la intemperie afuera, totalmente este, eh, ajeno a que pertenezca a la familia, como un castigo ejemplar, ¿no? Con un niño que es pequeño, ¿no? ¿Qué tanto hay un sadismo del padre? ¿Y qué tanto, hoy en día verdaderamente, no nos podemos sentir de repente así cuando hay amenazas de invasión y además no solamente, que puedan ser mínimas, ¿no? Ya entraron a Venezuela, ya sacaron a un presidente, ya se lo llevaron a presentar a Norteamérica y de repente para México hay muchas amenazas de este mismo estilo con el presidente norteamericano, ¿no? ¿Qué de estas figuras, también de su narcisismo, del sadismo y de este mundo que es kafkiano, qué tanto hay de una lectura también política de los textos de Kafka? Sería una pregunta, ¿no? Y muchas gracias, muy interesante verdaderamente. Muchísimas gracias, Nancy. Nos dejas mucho que pensar y pues ahora sí pues que reflexionar y pues nos quedamos me recordó mucho Patricia ahorita que está aquí. Teníamos un seminario con el doctor Eli y una sesión estuvimos hablando como de los feminicidios y creo que nos quedamos todos muy muteados y traumados como por todo lo que está sucediendo en el país y bueno, en el mundo, pero pues más en México con todas las muertes de las mujeres y demás. Entonces, pues sí tenemos una responsabilidad social, pero a veces es como tan aplastante que no sabemos qué hacer contra todo el sistema, ¿no? Pero pues creo que hay que encontrar como, bueno, yo digo, esa es mi opinión, hay que encontrar cada uno qué puede hacer con eso, eh, en lo que esté como en su granito de arena, para no ser tan aplastado, tan gacho, no sé ustedes qué piensen, pero, ajá, o sea, tan así como tan con el padre, ¿no? Tan ser aplastado contra ese sistema tan feo, ¿no? En la medida de lo posible. No sé qué, Patricia, ¿tú quieres decir algo último? Te vi con la cara. No, pensando que precisamente esos espacios son espacios de salvación y la literatura son
burbujas de salvación, ¿no? Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nancy. Es invasivo, es terrible el mundo visto así, pero la literatura nos salva, aunque no la escribamos, y el arte en sí creo que son puntos de reflexión, indudablemente para tratar de entender qué pasa, pero también momentos de calma. Entonces creo que, al menos para mí, la literatura me salva de toda esta bestialidad. Y estos eventos, estos espacios son maravillosos. Gracias, Mariana, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, doctor, de verdad, por estar. Y les dije al principio que fue su recomendación, así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos próximamente. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Think it over and I can't count to 45.